Estimados hermanas y hermanas, seguimos analizando, más bien dicho, contemplando un poco lo que es el libro de Apocalipsis. En esta oportunidad tenemos que hablar acerca de la iglesia de Filadelfia. Esta es una ciudad que está ubicada en la frontera, en la entrada de Asia. Hasta el día de hoy existe esta ciudad con otro nombre, ¿cierto? Pero Filadelfia, en general, en rigor, significa una iglesia fundada en lo que es el amor filial. La ciudad fue fundada en el mismo orden. Filadelfia está ubicada en un cordón, como dicen ahora, un cordón donde hay temblores. Más de una oportunidad fue destruida por un temblor y fue reconstruida, y un tiempo le cambiaron el nombre, pero luego, pasado los años, volvió a tomar su nombre original, que es Filadelfia. Había una iglesia, una pequeña iglesia, que también estaba enfrentando lo que ya hemos contemplado y mencionado en la otra iglesia: la persecución, el ataque, no solamente del propio medio, sino también de la sinagoga de los judíos que habían ahí. Y es interesante notar, mi hermano, que esta iglesia es la única que no recibe una advertencia o una reprensión de parte del Señor, no que el Señor la anima, el Señor la felicita. Y nuevamente comienza igual que todas las cartas. Él dice: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Y el Señor se dice: esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Es interesante notar cómo el Señor se define a sí mismo como el santo. Cuando nosotros leemos el libro de Apocalipsis, cuando comienza todo esto, el Señor se revela distintos nombres, pero aquí ocupa este nombre santo. Cuando uno lee el libro de Isaías y la revelación que hace el Señor allí, se escuchan a estos seres alados que uno al otro se dice: santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria. Vemos cómo aquí Jesús, el Hijo de Dios, se también identifica con este hombre, que era propio del Jehová o del gran yo soy del Antiguo Testamento. El santo, el apartado, el único, el verdadero, ese. Vale decir, aquel en quien es digno de confianza. Jesús dijo: el cielo y la tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. Por esto es una invitación, en alguna medida, hermanos, para confiar, hermana, para confiar en las promesas de Dios. Cuando las cosas están difíciles, cuando las cosas están complicadas, bueno, hay que recordar lo que dijo Jesús. Sus palabras nos dan aliento, sus palabras nos motivan, su palabra nos levanta, literalmente hablando eso. El que tiene la llave de David, esto nos habla de que el Señor, de la autoridad, del reino, del gobierno, y también habla de la oportunidad que el Señor da, esa posibilidad que solamente Él y solamente Él sabe dar a conocer y fortalecer a su pueblo. Y igual que las demás iglesias, le dice: yo conozco tus obras. Como decimos, nada hay que se esconda de lo que Dios quiere mostrarnos, ni nada podemos esconder ante Él. Como decía por ahí también, desnudo, decía el salmista, estoy ante tu presencia. Y ese Señor dice que ha puesto delante de la iglesia una puerta abierta. Hay muchas conjeturas respecto a esto, pero la idea central es que esta iglesia tenía una oportunidad, una gran oportunidad, de predicar, o un ministerio para predicar, expandir el Evangelio, para mostrar a Jesucristo, que es lo que la sociedad en ese tiempo y en los tiempos presentes necesita: recibir a Jesucristo. Porque Jesucristo es la solución, Jesucristo es el único camino, Jesucristo es lo que puede cambiar al ser humano. Una puerta abierta, dice, la que nadie puede cerrar, y dice: porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. El Señor Jesús dijo que los valientes son los que arrebatan el reino de los cielos, porque ciertamente se requiere valentía para seguir al Señor. En todos los tiempos la iglesia ha sido perseguida, en todos los tiempos la iglesia ha sido cuestionada, aún la palabra de Dios ha sido cuestionada. ¿Cuántas veces se ha escuchado gente que ridiculiza la palabra del Señor? Alguien por ahí en una oportunidad que ya hasta aquí se acabaron las vidas, se acabó la valoración, y porque eso no ha sido así, sino que al contrario,
cada vez más la palabra de Dios recobra lo que es su vigencia, su fortaleza y su pertinencia para todos los tiempos. Has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Has identificado con Cristo. No es una iglesia que se haya acomodado a las circunstancias, no es una iglesia que se haya acomodado a la religión. Es una iglesia que ha guardado, dice, el nombre de Jesús. Si hay algo que entorpece, mis hermanos o mi hermana, la comunión con Dios es la religión. ¿Cuántas religiones hay en el mundo? Y siguen habiendo cada día, aun cuando hay gente que dice que no cree en Dios, pero son ellos a sí mismos su propia religión. Y el problema de la religión es que es una serie de formas, de rutinas, de cosas que hay que hacer. Pero Jesús dijo, yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Como decíamos, había también una colonia o un grupo donde se reunían los judíos. Y esto primero ridiculizaban a la iglesia. Hay que recordar que por ahí cuando había un problema, los fariseos, los saduceos, esta gente que no sabe la ley, maldita es. Pero ya cuando vieron que el evangelio se expandía, que llegó, imagínense, hasta estos lugares, ellos empezaron a oponerse, empezaron aparte de ridiculizar, a perseguir a la iglesia. Pero si algo que tenemos que tener presente es que Dios siempre cuida a su pueblo. Dios siempre cuida a sus hijos. Tarde o temprano, la mano del Señor viene para defender a sus hijos. Por eso es importante cuando la palabra dice, no os venguéis vosotros mismos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tu enemigo tiene sed, dale de beber, porque haciendo esto, ¿cierto? Fuego acumulará sobre su cabeza. Entonces el Señor le dice acá, yo voy a hacer que estos reconozcan que yo te he amado. Lo interesante es que los judíos pensaban que Dios los amaba solamente a ellos, que no amaba al resto de las naciones, y mucho menos a la iglesia. Los perseguían. Pero acá el Señor dice que Él va a hacer que sus enemigos reconozcan que son verdaderamente el pueblo de Dios. Y le dice, por cuanto has guardado mi nombre, la palabra, y has guardado después la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de prueba que va a venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Hay eventos que están por venir. Hay eventos que el Señor ha determinado en su palabra. Uno de ellos es la gran tribulación. Y acá el Señor promete a su iglesia que Él va a cuidar, va a guardar a su iglesia. Yo también te guardaré, dice. Vale decir, te protegeré, te tomaré en mi brazo y te sacaré. ¿No dijo el Señor Jesucristo, las ovejas que el Padre me dio, en mi mano están y nadie las puede arrebatar de mi mano? Si hay algo que debemos tener presente en el momento de la prueba, en el momento de la necesidad, es que Dios cuida de su pueblo. Dios cuida de su pueblo. Cuando él está enseñando la palabra a la gente en su ministerio, el Señor Jesús dijo, no valéis más vosotros que muchos pajarillos. Cuando él hacía presente que ellos no trabajan, pero vuestro Padre Celestial dice, las alimenta. Como decíamos, en este caso, no hay amonestación, no hay una reprensión, hay sí una advertencia. Dice, he aquí, yo vengo pronto. He aquí, yo vengo pronto. Y algunos dicen que dice acá, he aquí, yo estoy viniendo. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Guarda la fe, guarda mi palabra, retén eso, sigue manteniéndote en eso. Es siempre el llamado al Señor para toda su iglesia, para todo su pueblo, en todos los tiempos y en todas las edades. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. El Señor Jesús dice que viene pronto, pero no viene para castigar a su iglesia,
no viene para reprimir a su iglesia. Él viene para bendecir, para coronar, para premiar a su iglesia, para dar la recompensa. Recuerden que el Señor siempre, cuando enseñaba, Él decía y hablaba de cuál era nuestra tarea acá en la tierra. Al final hay una enseñanza muy hermosa donde Él dice: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Para aquellos que no conocen al Señor, el regreso de Jesucristo es una ilusión. El regreso de Jesucristo es una señal clara de condenación. Pero para la iglesia de Cristo, el regreso de Jesucristo debe ser uno de los eventos más esperados por su pueblo. El apóstol Pablo hablaba de la recompensa, de la corona, la cual él ha prometido, dice, no solamente a mí, sino a todos aquellos que aman su venida, o sea, que la anhelan, que la desean. Es tiempo de que el Señor vuelva. La situación actual ya no aguanta. Pero el Señor dice, ¿cierto?, que Él viene pronto. Y nos insta, mis hermanos y hermanas, a retener lo que tenemos. Nuestra fe en Jesucristo, nuestra confianza en Él, nuestro amor por su palabra, por su obra. Y nuevamente, al igual que en todas las demás iglesias, Él se refiere a la lucha. Dice, al que venciere. Y siempre hemos dicho que esta frase significa al que está luchando, al que está perseverando, al que a pesar de las dificultades sigue adelante, al que a pesar de los problemas confía en el Señor, al que a pesar que no se le han dado las cosas, sabe que Dios tiene el control y sigue confiando en el Señor, sigue confiando en el Señor. Hoy es el día que hizo el Señor, por tanto nos alegraremos y nos gozaremos en Él. Y la promesa es que al que venciere, si yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldré de allí, y escribiré sobre el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. En esos tiempos, cuando había personas que eran muy estimadas dentro del pueblo, dentro de la sociedad, se levantaba o se edificaba una columna y se colocaba en la ciudad o en algún lugar, en un templo generalmente. Incluso el templo de Jerusalén se decía que tiene dos columnas que hablaban de la seguridad, que hablaban de la paz, que hablaban de los atributos de Jehová, el Dios de los dioses. Y acá está diciendo que el Señor, aquel que lucha, aquel que persevera, va a tener también un recordatorio. Va a ser también una parte importante. ¿Ya? Y va a tener, dice ahí, un nombre nuevo. Y el nuevo nombre de nuestro Señor Jesucristo, que le vamos a conocer entonces como lo que Él es. Que vamos a entender como tantas cosas. Dice que ahí vamos a entender cómo es que fuimos nosotros conocidos. Nosotros sabemos que Dios nos escogió antes del comienzo de los tiempos, antes que fundara el mundo y la tierra. Dios nos escogió. ¿Y cómo uno entiende la nada misma de esto? ¿Cómo uno puede escoger algo que no existe? ¿Cómo uno puede escoger algo que todavía no ha nacido? Así dice que la Biblia, que Dios nos escogió a nosotros. ¿Y en qué nos escogió? En Jesucristo. Él es, dice, Él es, refiriéndose al gran yo soy, Él es. Por Él fueron creados los cielos y la tierra. Todo lo que existe es por Él y para Él y en Él. Cristo, entonces, mi hermano, es lo principal, lo eterno. Y en ese momento vamos a entender muchas cosas. Ahora dice que entendemos en parte. Vemos oscuramente, pero va a llegar un momento en que todo se va a ver claramente y vamos a entender, darnos cuenta de cuántas veces el Señor nos cuidó, nos protegió. Cuando pensamos que estamos ya ahí en las últimas, vamos a ver cómo la providencia de Dios actuó a nuestro favor. ¿Ya? Por eso habla aquí entonces de que el Señor nos va a colocar en esa ciudad, esa es mi ciudad, la nueva Jerusalén. Habla de la seguridad de Dios. Filadelfia, como decíamos, vivía en un lugar donde había unas fallas geológicas, como dicen en el día de hoy, en un cordón sísmico.
como le decíamos, muchas veces fue destruida. Y la gente al ser destruida tenía que salir huyendo y vivían con ese temor. Pero la nueva Jerusalén, donde el Señor nos está llamando, nos va a llevar. No va a haber necesidad de huir, ni estar con temor, ni con angustia, porque Jesús mismo estará con todos y cada uno de nosotros, con su pueblo. Por eso es importante, hermano, retener lo que es aquí, dice la palabra. Y finaliza diciendo, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Tiempo, lugar, para ese tiempo, para la iglesia de Filadelfia de ese tiempo, pero también para las iglesias, no solamente. Oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Ah? Entonces también es para Filadelfia y para las demás iglesias. Cuando el apóstol Pablo escribe sus cartas, dice, esta carta léala. Y la carta que yo envíe a la otra iglesia, a la otra ciudad, que también la lean ustedes. Y así para ir compartiendo. Y recordar que en esos tiempos no había los libros ni la capacidad de comunicarnos que tenemos en el día de hoy. Todo era escrito en rollos, escrito en pedazos de cuero. Y así circulaba la palabra de Dios, muy lentamente. Y los hermanos la atesoraban. Por eso es importante para el día de hoy que tenemos tanta abundancia de material bíblico, hermano. Volver a la sencillez de la escritura, volver a la fuente. Hay libros de libros de libros, y a veces estudiamos libros de libros de libros, y está bien. Pero es más importante estudiar el libro, la Biblia. El libro, la palabra de Dios. El libro, la revelación de Dios. Recuerden que Apocalipsis fue escrito para avisar a las iglesias las cosas que están sucediendo, las que han de suceder, para que la iglesia esté preparada. Cuando la iglesia había un ambiente de persecución, cuando muchos hermanos habían sido desterrados, el propio apóstol Juan, que escribió este libro, está desterrado en una isla frente a la ciudad de Filadelfia. Y de ahí recibe el encargo para escribir a la iglesia, para animar a los hermanos, para que cada uno, como decía el mismo Señor, tome y ponga las manos en el arado y no mire atrás, para que levante las manos caídas, para decir, se dejen de quejar, se dejen de lamentar y comiencen a alabar a Dios, porque Dios es el único, Dios es el santo, el verdadero, su palabra no miente ni falla. Él no se demora, Él llega justo a tiempo, y a su tiempo volverá también por su iglesia, por sus hijos. Por lo tanto, es una hermosa enseñanza para nosotros, mis hermanos, en este tiempo, de volver al inicio, al origen, volver a la sencillez, no a la simpleza, a la sencillez de la palabra. Esto escrito y Dios se lo dio a un hombre que no tenía mucha educación, no era fariseo, no era saduceo, no era un copista en la palabra, era un pescador. Pero el Espíritu Santo lo capacitó a él para escribir, lo capacitó a él para entender, lo capacitó a él para que ser un portavoz ahora del mensaje de Dios. Juan era uno de los llamados los hijos del trueno, por su carácter, por su forma de ser, por su temperamento. Cuando no lo recibieron, ahí en una aldea del samaritano le dijo a Jesús, Señor, ¿quiere que oremos para que, como lo hizo Elías, para que descienda el fuego del cielo y los consuma? Y dice la palabra que el Señor los reprendió. Pero cuando usted lee ahora las cartas de Juan, dice, hijito, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios. Aquel que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y no está hablando de ese sentimiento que nosotros conocemos como amor. Cuando leemos lo que dice 1 Corintios 13, no habla de ningún sentimiento. Habla de acción, habla de carácter. Comienza diciendo el amor es sufrido. Y más adelante vemos todo aquello que se refiere a eso. Pero ahora, mis hermanos, Filadelfia es un ejemplo para nosotros. Los hermanos de Filadelfia hoy están en la presencia del Señor. Los hermanos de Filadelfia hoy son los que vencieron, son columnas. Están en la Nueva Jerusalén, esperando por el regreso del Señor a la tierra. Que el Señor nos ayude y seamos animados a retener lo que tenemos,
a guardar su palabra y a ser valientes en seguir los caminos del Señor. Que el Señor nos bendiga y será hasta una próxima oportunidad, si el Señor así lo permite.